el alba hasta el atardecer. Veo tu gloria, siento tu poder, tus proezas al mundo diré. Por tu gracia y perdón viviré, por tu gran amor me levantaré. Eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Sin reservas me entrego a ti, soy tu templo, es morada en mí. Lo que tengo en mis manos daré, para dar honra y gloria a mi Rey. Por tu gran amor me levantaré. Eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Autor de la vida, divino maestro, te adoro con todo mi ser. Señor de señores, Rey de la gloria, te entrego todo lo que soy. Te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Yo te adoro porque eres fiel. Vamos a inclinar el rostro juntos para orar. Padre eterno, te alabamos y bendecimos tu nombre por tu fidelidad y tu amor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta bella institución. Ahora, al abrir tu palabra y al estar compartiendo con los jóvenes durante esta semana y con todas las personas que estarán acá, bendícenos, Señor, y a través del estudio de tu palabra permite que podamos ser más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Era el año 605 a.C. La política exterior había cambiado. Un poder se había levantado, que era Babilonia, en unión de los medos, y ahora habían logrado tener conquistas dentro del antiguo territorio asirio. Egipto también había aprovechado esa baja de los asirios para poder también volver a conquistar la zona de Jerusalén y todo eso. Pero después hubo esa batalla en el año 605, la batalla de Carquemis, donde se enfrentó el conocido por todos Nabucodonosor. Se enfrenta contra Necao. Como consecuencia de esa batalla,
lógicamente los babilonios llegan a triunfar. Y a partir de ese momento el poder de Egipto llega a estar bajo el dominio de Babilonia. Pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra historia? Mucho. Porque la política exterior cambia y ese mismo año Nabucodonosor llega hasta las puertas de Jerusalén, llega a sitiar Jerusalén. Producto de eso, encontramos o imaginamos incluso a estos hebreos saliendo de su tierra donde habían estado durante toda su vida, caminando ahora con grillos, pensando en lo que habían abandonado y en lo que ellos habían dejado. Tal vez su familia, y si lo actualizáramos ahora, su mascota, de repente su casa, su lugar donde iban a distraerse. Cuando ellos caminaban, comenzaban a pensar en todo lo que había pasado, en todo lo que habían dejado. Y ahora, sin saber a dónde iban, sin saber cuál era el clima de esa tierra, sin saber cómo lo tratarían las personas a quienes ellos iban a servir, solo tenían una tristeza en sus corazones. Les embargaba eso, el saber de cómo habían fracasado, de cómo había llegado este momento triste. Y entonces todos nosotros conocemos esto como el exilio, sí, obligatorio. Los tomaron y los llevaron. Así que mientras ellos van con esa tristeza, mientras ellos van llorando, mientras ellos recuerdan lo que había pasado anteriormente, cómo habían escuchado la noticia de esa batalla de los babilonios contra los egipcios, en medio de todo esto ellos se encuentran, pero ¿qué puede sacar Dios del exilio? ¿Pero qué puede sacar Dios de la cautividad? ¿Pero qué puede sacar Dios de algo negativo que nos pase en la vida? ¿Será que Dios puede sacar algo por nosotros? Recordando también que estos jóvenes, algunos estudiosos hablan de que eran de 18 años. No voy a preguntar quiénes tienen 18 años, ¿verdad? Aunque cuando uno tiene esa edad, levanta la mano con orgullo, ¿verdad? Pero cuando pasan los años, ¿verdad? Ya uno no levanta la mano. Dice, a ver, ¿quiénes tienen 30, 40? Ya nadie levanta la mano, nadie le gusta decir la edad. Pero imaginémonos a esos muchachos, ¿verdad? 18 años, cuando uno los recuerda, 18 años, lo que uno podía caminar, lo que uno podía soportar, un joven. Así que les cambia la vida totalmente a estos jóvenes. Y de eso vamos a hablar esta semana. Pero precisamente esta mañana quiero referirme básicamente a 3 aspectos muy importantes que tienen que ver con el exilio. Y quiero referirme a ellos en 3 versículos de ahí mismo, del libro de Daniel, el capítulo 1. Así que por favor abran sus Biblias. Daniel, el capítulo 1, el versículo 1 al 3. Veremos ahí esos 3 aspectos muy importantes. Daniel, el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Están listos para entrar en esta fascinante historia? Dice, en el 3er año del reinado de Joacim. ¿Cuál era el rey? Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué más dice? Y la sitió. Detengámonos ahí. ¿Qué tiene que ver esto? Nabucodonosor viene y sitia la ciudad. ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos queridos, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Muchachos, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, viene un huracán. Vamos a orar para que el huracán no venga. Posiblemente Dios pueda detener el huracán. Pero a veces, ¿qué sucede? No podemos detener la fuerza de la naturaleza. Un terremoto, vamos a orar para que no venga un terremoto. No podemos orar. Vamos a orar, ¿por qué? A veces nosotros no podemos detener eso. De repente puede estar aquí un joven que sus padres se divorciaron. ¿Y qué pudieron hacer ustedes por eso? No podían hacer absolutamente nada. Porque hay cosas que exceden a nosotros. Por ejemplo, una guerra que surge en una nación. ¿Qué podemos nosotros hacer para controlar una guerra? Para controlar las realidades externas a nosotros. El clima, a veces el contexto puede ser de pobreza,
de delincuencia en el lugar donde nosotros crecemos, donde nos desarrollamos. Hay cosas en la vida que nosotros no podemos controlar. Y en esta ocasión Nabucodonosor llegó y sitió. Eso Daniel, sus amigos y la gente que estaba ahí no podía controlarlos. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Pero ¿saben algo? A veces queremos cambiar la historia o queremos controlarlo. Quiero que vayan conmigo a un texto de apoyo o dos. Vamos a ir a Isaías 39. Vayan conmigo, acompáñenme. Isaías 39, versículo 6 y versículo 7. Isaías 39, versículo 6 y versículo 7. Dice así: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en la casa, en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrados tomarás y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pregunto, ¿esta era una profecía, sí o no? Claro, nosotros podemos hablar de una profecía condicional. Nosotros podemos hablar que uno puede cambiar la historia cuando se arrepiente. Pero al final, tarde o temprano, las cosas van a suceder. Si no es en una generación, será en otra. Pero la historia debe de cumplirse. La profecía debe de cumplirse. Y ante esta situación nadie puede detener el cumplimiento profético. Pero ¿qué intentó hacer un personaje? Quiero que vean conmigo Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 35:22. Segundo libro de Crónicas 35:22. Acompáñenme. 35:22 del segundo libro de Crónicas. Dice así: Josías no se retiró cuando salió a pelear contra Necao. Estamos hablando de años antes de la deportación. Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle la batalla y no atendió las palabras de Necao. Y Necao le dice: ¿para qué vas a venir? Yo no vengo contra ti. Porque dice que las palabras de Necao venían ¿de quién? Ayúdeme, ¿qué dice? Las palabras de Necao venían de la boca de Dios. Yo les pregunto, ¿Dios puede utilizar a una persona incluso inconversa para darnos un mensaje, sí o no? ¿Qué dice el versículo? Si tomamos ese versículo podemos decir que sí. Porque esa palabra dice que venía ¿de quién? De Dios venía. Así que le dice, por favor, Josías. Y Josías era un rey excelente. Josías había hecho todas las reformas que tenía que hacer. Pero en esta ocasión, al final de la historia de su vida, él de repente no piensa que puede ser la voluntad de Dios esto. Porque lo más difícil para nosotros, hermanos, muchachos, es que a veces luchamos en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros luchamos en contra de la voluntad de Dios, no nos va bien. Aunque seamos buenas personas. Aunque seamos buenas personas. Como lo era ¿quién? Josías. Así que al final Necao, dice la escritura, que lo mata. ¿Han leído usted, verdad? Al final lo mata. Pero ¿quién salió? Salió Josías. Por eso, la primera gran lección que estamos viendo en Daniel es que nosotros no podemos cambiar la historia. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que nos sobrepasan y que tenemos que vivir con eso, que tenemos que luchar con eso. Puede ser que alguien acá tenga alguna enfermedad, ¿verdad? O le han declarado a un familiar suyo una enfermedad terminal y le dice tiene cáncer. Su mamá, su tía, su papá, una enfermedad o algo. Hay cosas que no podemos cambiar, pero quiero decirte algo. A pesar que estas cosas no las podemos cambiar, quiero decirte algo. Estas cosas están en las manos de Dios. Porque Dios es el que dirige todo el universo. Y Él tiene en sus manos eso. Así que no te preocupes. Lo que no puedes cambiar, primero, está en las manos de Dios. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo, acompáñenme en el versículo número 2. Versículo número 2. Vayan conmigo. Dice así, versículo 2. El Señor, ¿qué hizo el Señor?
entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Nos detenemos por un momento ahí. ¿El Señor qué hizo? Entregó. Vamos a repetirlo. ¿El Señor qué hizo? Subraya esa frase ahí en su Biblia. El Señor entregó. El Señor entregó. El Señor entregó. ¿Qué significa que el Señor entregó? ¿Qué significa esto? El Señor entregó. ¿Por qué ellos fueron en cautiverio según este versículo? Porque el Señor entregó. Ahora, si nosotros estudiamos un poco la historia, nos vamos a dar cuenta por qué el Señor entregó, ¿verdad? Vamos a dar cuenta por qué el Señor entregó, por qué el Señor permitió. Pero acá está muy claro que el Señor entregó. ¿Saben qué me da confianza cuando leo esto, hermanos queridos? Yo les voy a decir algo acá. Muchachos, les voy a decir algo. ¿Qué pasa si el Señor no ha entregado? Pregunta. ¿Ah? ¿Qué pasa si el Señor no ha entregado? Porque dice el Señor entregó. ¿Y si el Señor no lo hubiera entregado? ¿Puede alguien arrebatarle algo al Señor de las manos? Pregunta. ¿Puede alguien arrebatarle de su poder y su voluntad algo a Dios? No. O sea, si Dios no entrega, nadie se lo quita. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, Dios, cuando Él entrega, nadie se lo quitó, nadie lo amenazó. A Dios nadie lo amenaza. Él lo entrega. Pero si Él no lo entrega, y recordamos aquella historia de Balaam. ¿Recuerdan ustedes la historia de Balaam? Que llegó Balaam para maldecir al pueblo. ¿Recuerdan ustedes? Y él iba a maldecir. ¿Pudo maldecirlo? ¿Por qué? Porque ellos estaban en las manos de Dios. Y cada vez que iban a maldecirlo había bendición. Porque cuando tú estás en las manos de Dios, cada vez que el enemigo intenta maldecir tu vida y destruir, Dios va a traer bendición sobre tu vida. Y Dios te va a ayudar siempre porque estás en las manos del Señor. No tienes que tener temor. Entonces cuando dice el Señor entregó, entonces nadie le quita nada a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nadie le quita nada a Dios. Él tiene que venir a entregarlo, aquí está. Ahora, ¿por qué Él lo entrega? Él lo entrega, ya conocemos nosotros los pecados que había cometido, ¿verdad? Los pecados que se había cometido en ese tiempo, lo mal que se habían portado. Así que al final el Señor permite que ellos vayan en cautiverio como una consecuencia ¿de qué? ¿De qué? De su pecado, ¿sí o no? De su rebelión. Entonces al final Dios dice, voy a permitir que esto pase porque ellos se han alejado de mi pacto. Pero escuche bien, a veces alguien puede decir hoy aquí, pero eso es injusto, Dios lo hubiera perdonado. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Ponga atención. Habían dos males. Primero estaba que el pueblo fuese tan malo, fuera tan malo, de que al final el pueblo se desbaratara, se desintegrara y se perdiera en su totalidad. O número dos, que fueran en cautiverio. ¿Cuántos males habían posibles? Dos. Uno es que el pecado llegara a tal punto que el pueblo dejara de ser el pueblo de Dios, porque lógicamente la maldad los iba a consumir y los iba a desbaratar. O pase en cautiverio como una muestra, aparte de la misericordia de Dios, para ser restaurado. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ponga atención a esto. Ponga atención. Y los muchachos, es muy importante esto. Ponga atención. Lo que nosotros hacemos en la vida siempre tiene consecuencias. ¿Sí o no? A ver, muchachos, ¿sí o no? Nunca le crea. Porque este es el falso evangelio, te dice que no importa lo que hagas, no te va a pasar nada. Ese es un falso evangelio. Porque todos nosotros, si hacemos algo, vamos a tener consecuencias. Y todos en la vida hemos sufrido de diferentes maneras, como consecuencia de diferentes acciones. Pero todos nosotros debemos de saber que todo tiene consecuencia. Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros? Y más en la juventud. Porque uno tiene que ser fieles a Dios. Uno tiene que ser fiel a Dios. Amén. Muchachos, sea fiel a Dios. No crea, no importa lo que haga, después Dios me va a perdonar. No importa. No. Porque al final puede ser que el Señor te entregue también.
¿Entiendes esa parte? Muy importante. O sea, que llegue tanto la maldad que haga que el Señor. Ya, no es que no pueda hacer algo, sino que el cautiverio le va a ayudar porque no se ha arrepentido. Hermanos y amigos y muchachos, ¿cuántas veces hay cautiverios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el cautiverio viene para una bendición nuestra? ¿Cuántas veces los problemas, las enfermedades y las situaciones diversas que nosotros vivimos vienen como un mensaje oportuno para salvarnos, no del momento, sino de nuestra vida y que tengamos la vida eterna? Por lo tanto, cuando dice Dios entregó, ponga atención a esto, Dios entregó, lo que está diciendo es todo tiene una consecuencia lo que nosotros hacemos en esta vida. Por lo tanto, hermanos, sirvamos a Dios. Amén, muchachos, sirvamos a Dios, porque también hay una bendición, como la vamos a ver durante esta semana. Pero sigamos leyendo. Dice, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y ahora vean algo muy interesante. ¿Qué entregó? ¿Qué más entregó? Dice. Ayúdenme. Versículo 2. Parte. Y dice parte porque habrán otras deportaciones después. Y en las otras deportaciones también se irán otra gente. Y en algunas incluso desbaratarán las cosas que había hecho Salomón. Pero cuando nosotros leemos acá que se llevaron parte de los utensilios de la casa del Señor, pregunto, ¿tenían culpa los utensilios? Tal vez se hubieran llevado ¿a quién? A Joacim. Pero no se hubieran llevado los utensilios. Los utensilios y el templo eran la manifestación de Dios. Pero una pregunta, ¿se llevaron a Dios en cautiverio? ¿Derrotaron a Dios? Pero pregunto, ¿se llevaron los utensilios, sí o no? Entonces hay una diferencia entre los utensilios y ¿quién? Y el Dios Todopoderoso, ¿sí o no? Por eso hay una diferencia entre nuestra religión muchas veces y el Dios Todopoderoso. Porque muchas veces nosotros podemos fracasar en la vida, en la historia, pero Dios sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y a veces el fracaso tiene el propósito que nosotros aprendamos, hermanos y amigos, que no es el arca la que te va a salvar, que no es la forma, no es la forma. ¿Cuántas formas tenemos nosotros? ¿Muchas formas tenemos o no? Antes era el arca, antes eran los utensilios. ¿Cuáles son nuestras formas? Todo lo que tenemos. Nuestros templos, nuestra vestimenta, nuestros cultos, todas son las formas. Pero las formas en el momento crucial no te van a salvar. Si te quedas solo con las formas, hasta ahí vas a llegar. No, es el Dios Todopoderoso. Y a veces Dios permite que pasemos esa pena o esa vergüenza, ¿verdad? Y ellos pasaron la vergüenza de ser llevados, ¿dónde? En cautiverio. Ahora, quiero que vayan conmigo a otro texto de Jeremías, capítulo 46 y versículo 26. Acompáñenme a ese versículo para fortalecer un poco esta segunda parte. Jeremías 46, 26. Vayan conmigo. Porque hay una promesa en medio de todo esto que estamos viendo hoy. Dice así. Vamos a leer. Leo Jeremías 46, 26. Dice, los entregaré en mano de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos. Pero después, ¿qué dice? Ayúdame. Muchachos, ¿cómo dice? Después será habitado. Gloria a Dios. ¿Y saben por qué gloria a Dios? Porque Dios no te destruye. Es mejor el castigo de Dios. Un día le dijeron a David, David, elige que te persiga la gente, hambre o Dios. Dice, no, es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Y eso es una realidad, hermanos queridos. ¿Por qué razón? Porque Dios es misericordioso. Puedes pasar consecuencias, puede pasar algo en tu vida, pero al final Dios te dice, como dice acá, al final tú te devuelves, al final Dios te trae nuevamente. Eso es lo que hace Dios. Dios no te deja en el olvido, Dios te corrige, pero luego te restaura, te levanta. Jóvenes, amigos, hermanos, los que también nos están viendo, quiero decirte algo. Dios no te destruye. Lo que está pasando en tu vida es para que Dios pueda restaurarte y hacer de ti alguien mejor. Nunca pienses que para Dios eres un caso perdido, porque no eres un caso perdido.
Y por eso cuando leemos descubrimos, y ellos vendrán, porque Dios dice se irán, pero Dios está pensando en el regreso. Como aquel hijo pródigo, ¿recuerdan ustedes, verdad? Tan conocida parábola. El padre, aquel se fue, pero al final regresa. Así que, hermanos queridos, la segunda importante lección es que nosotros estamos en las manos de Dios y las cosas negativas que nos suceden en las manos de Dios, lo que Él permite, al final puede ser para una bendición nuestra, para que no seamos destruidos por nuestro pecado y para que seamos restaurados realmente. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Pero continuemos en la tercera y última. Vamos al versículo número 3. Acompáñenme, versículo número 3. ¿Qué dice? Vamos. Y dijo el rey a Aspenaz, rey de los jefe de sus eunucos, que trajeran de los hijos de Israel, del linaje real. ¿Qué más dice? Ayúdame, ¿qué dice? ¿Qué dice? De los príncipes. Ponga atención a esto. Habrán otras deportaciones que llevarán soldados. Habrán otras deportaciones que llevarán artesanos y gente que trabaje y tenga diferentes dones para ayudar ahí en Babilonia. Pero en esta ocasión, a quien se está llevando, ¿a quién es? Dice el versículo. A príncipes. ¿Quiénes eran ellos? A ver. Príncipes. Así que Daniel, ¿qué era? Y los otros 3 hebreos, ¿qué eran? Y habían otros también, no se mencionan qué eran. ¿Y cómo es un príncipe? ¿Cómo es la vestimenta de un príncipe? ¿Cómo se comporta un príncipe? Nosotros hace poco vimos, ¿verdad? Cuando se casó el hijo de la reina de Inglaterra, ¿verdad? ¿Saben eso, verdad? Más bien el nieto, ¿verdad? Y cada vez que nosotros vemos todo esto de la realeza, ¿cómo se comporta la realeza? ¿Ah? Príncipe. Óigame, pero ¿cómo es eso? Ahora iban encadenados, pero ellos eran ¿qué? Ellos eran príncipes en su lugar, pero allá iban ahora ¿en qué? En cautiverio. Príncipes. Quiero decirle algo hoy acá a los muchachos. Ponga atención a los muchachos que les voy a decir. Ustedes son príncipes de Dios. A ver, las jóvenes que están acá. Las jóvenes están acá, las muchachas, quiero decirles. Ustedes son princesas de Dios. No permitan que nadie le baje ¿qué? A ver, ustedes. El estándar, díganle de otra manera. El nivel, dice. El nivel. Así que usted dice, yo soy un príncipe. La muchacha, yo soy una princesa del Señor. Vista como princesa, actúe como princesa, ¿sí o no? Viva como princesa. Crea que usted es príncipe de Dios. Ahora, ¿a los príncipes de Dios les pasan cosas malas o no también? ¿A los príncipes de Dios los llevan en cautiverio o no? ¿Los príncipes de Dios pasan aflicciones o no? ¿Los príncipes de Dios pasan problemas? ¿Los príncipes de Dios pasan circunstancias? Sí, pero siguen siendo príncipes de Dios. Estos príncipes fueron llevados. Y el Señor tenía otros planes. Al final, ustedes saben que Daniel termina ya no siendo tanto príncipe, sino que siendo funcionario. Y no tanto funcionario, sino para nosotros termina siendo profeta, ¿verdad? Así que de príncipe a profeta. Ponga atención a esto. Si él se ha quedado en Israel, hubiera sido profeta. Según el contexto y según para lo que fue llamado, no tenía por qué. Es más, había un profeta en Israel que se quedó ahí en Jerusalén. ¿Quién era? ¿Recuerdan? ¿Quién se quedó mientras el otro se fue allá? ¿Quién era el profeta? A ver, muchachos. Jeremías, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y Jeremías se queda en el pueblo. Y el otro se va en cautiverio. Y Dios acompaña tanto al que se queda como al que se va. Y Dios usa al que se queda como al que se va. Pero lo importante es que Daniel, que era príncipe, se transforma en un profeta, se transforma en un hombre que con los dones llega a hablarnos a nosotros, porque las profecías llegan hasta nuestra historia. Ponga atención. Si no hubiese sido la deportación, ¿quiénes de nosotros conoceríamos a Daniel? Pregunta. ¿Quiénes de nosotros hubiésemos escuchado hablar de Daniel? ¿Ah? Porque no tenía ningún plan, ningún propósito. Él hubiese sido un príncipe dentro de tantos príncipes, nace, muere y todo.
pero la deportación lo transforma de príncipe a un profeta apocalíptico, ¿recuerdan, verdad? Y lo transforma en un personaje que nosotros conocemos hoy. Gloria a Dios. Porque es la deportación lo que hace que ahora Él se transforme en este elemento. No tenga miedo si usted está en las manos de Dios, porque usted es un príncipe, una princesa de Dios. Así que lo tercero es que la identidad de estas personas es esa: príncipes del Señor. Quiero terminar diciéndoles algo muy importante para nosotros. ¿Qué relación tiene este con nosotros y de una manera cristocéntrica? Quiero decirles algo. Hermanos queridos, nosotros no pudimos cambiar nuestra realidad. Nadie decidió nacer en pecado. ¿Alguien decidió aquí nacer en pecado? Nadie decidió nacer en pecado. Nacimos y consecuencia del pecado de Adán y Eva, nosotros estamos acá, ¿verdad? Y en medio de todas las cosas que nosotros podemos estar viviendo, nadie eligió eso. Pero un día el Señor vino a este mundo, ¿saben ustedes? Babilonia simboliza todo lo que era en contra de Dios. Y un día Jesús vino y apareció en este mundo. Y vino a la Babilonia del mundo. ¿Y saben qué? Dice la Biblia que vino como esclavo. Dice Isaías que vino como siervo, ¿o no? Isaías 53. Y vino, descendió, dice, y vino como esclavo. ¿Saben lo interesante de esta historia? Con esto voy terminando. Lo interesante es que cuando Daniel va con sus amigos, él no va solo. El Señor lo va acompañando. De tal manera que más adelante lo veremos en el horno. Pero aquí no lo vemos. Pero el Señor va acompañando. Porque hay una promesa de la Biblia que dice, bueno, la de Jesús dice, estaré con ustedes todos los días del fin del mundo. Y también la promesa que dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dígalo, dígalo. Estará contigo, dígalo. Muchachos, repítanlo. ¿Estará contigo dónde? Donde quiera que vayas. ¿Dónde estará el Señor? Donde quiera que vayas. Te quedas en Jerusalén, Dios te va a bendecir. Pero vas en cautiverio, Dios te va a acompañar. Donde quiera que vayas va a estar el Señor. No importa cuál sea tu situación, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a salvar, porque el Señor tiene planes para ti. Así que hoy nosotros nos encontramos acá. Yo no sé cuál es tu vida. Yo no sé qué está pasando, qué exilio estés pasando hoy. Yo no sé qué problemas tienes hoy. Aquí vienes, acá. Hay algunas personas que vienen y de repente pueden estar con el celular porque han recibido un mensaje triste. De repente una persona está pensando cómo voy a pagar mis deudas. Otra persona cómo voy a solucionar esto de la enfermedad. Los muchachos, y ahora que me toca pagar, ¿verdad? ¿Cómo hago? Tengo que ir a colportar, tengo que solucionar de alguna manera. ¿Y cómo hago? Mis padres están allá, yo estoy aquí en la distancia. ¿Cómo hago? Yo no sé. Pero quiero decirte algo. El Señor estará contigo donde quiera que vayas. Él no te va a abandonar. La pregunta hoy es, ¿y tú estarás con Él? ¿Y tú estarás con Él? El Señor ha prometido estar contigo, pero tú estarás con Él. Entonces yo quisiera terminar esta mañana con una oración. Una oración por aquellos que primeramente quieren decirle gracias, Señor, por estar conmigo. Amén. Gracias, Señor, por estar conmigo. Tal vez han sido momentos difíciles, pero gracias, Señor, por estar conmigo. Gracias por estar en el cautiverio, en la aflicción, en el dolor, en el hospital. Yo puedo estar 16 días hace poco en el hospital y no sabíamos si íbamos a poder estar acá. Pero dije, si es la voluntad de Dios, el miércoles tiene que estar la niña bien. Y el martes la dieron de alta. Dijimos, bueno, es la voluntad de Dios que vayamos. Entonces, vamos a ir. No importa qué es lo que pases, en qué cautiverio estés, en qué momento te encuentres, Dios va a estar contigo. Nunca lo olvides. Ahora yo quiero preguntar, ¿quiénes queremos estar con el Señor? Amén. ¿Vale la pena estar con Dios, sí o no? Vale la pena, Señor, vale la pena estar. ¿Les parece que oremos juntos y le digamos eso al Señor? Señor, yo quiero estar contigo, no quiero apartarme de ti, quiero ser fiel. En el sufrimiento quiero ser inquebrantable. Y en Babilonia, en las circunstancias que me encuentre, yo quiero ser más que vencedor. ¿Quiénes queremos decirle eso al Señor? Podemos ponernos de pie como diciéndole, Señor, aquí estoy. Yo te creo, Señor.
Y ahora tú estás conmigo, gracias. Y número 2, también yo quiero estar contigo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias te damos porque aún en el exilio tu presencia va con nosotros. Aquel día triste del año 605, en el que salieron aquellos jóvenes, dentro de ellos Daniel, que nunca volvería. Pero tú nunca lo abandonaste. Tú lo acompañaste todos los días de su vida. Y aquí estamos nosotros, Señor, pasando diferentes circunstancias. Y como jóvenes especialmente, porque a veces como jóvenes tenemos consecuencias de otras personas, no necesariamente nuestras. Pero queremos pedirte que nos ayudes. Queremos pedirte que nos des el valor para estar contigo, que no nos apartemos de ti, Señor. Y un día, cuando tú vengas en gloria, queremos vivir contigo para siempre. Sé nuestra compañía y bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el alba hasta el atardecer, veo tu gloria, siento tu poder, tus proezas al mundo diré, por tu gracia y perdón viviré, por tu gran amor me levantaré, eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor, por tu gracia infinita y amor, con mi tengo talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Sin reservas me entrego a ti, soy tu templo, es morada en mí, lo que tengo en mis manos daré, para dar honra y gloria a mi Rey, por tu gran amor me levantaré, eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor, por tu gracia infinita y amor, con mi tengo talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Autor de la vida, divino maestro, te adoro con todo